Control mental planetario. Organización Mundial de la Salud. El estado profundo. Corrupción y muerte. Parte 1. ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay tantas personas en redes sociales, mundo político, periodismo, que suele ridiculizar los nuevos descubrimientos o los tan comunes casos de objetos voladores no identificados? Su respuesta podría estar en el siguiente reportaje. Desde que Julio Verne publicara sus primeras novelas, allá por los años 1863, se le ha catalogado como un profeta moderno. Repetidas veces se han relacionado sus novelas con hechos históricos recientes, como el paralelismo de su novela De la Tierra a la Luna y el viaje de la misión Apolo 11 a la Luna. Sin embargo, muy pocos conocen que Julio Verne intentó publicar una novela titulada París en el siglo XX, la cual, se dice, fue rechazada por su editor por considerarla demasiado extravagante, solo sería publicada hasta 1994. Esta novela, sumada a la tan conocida obra de George Orwell, nos muestran un mundo dirigido por gobernantes emocionales, con políticas basadas en el apoyo incondicional a los sectores sociales más desfavorecidos, según sus criterios, por medio de subsidios, subvenciones, políticas de discriminación positiva, cuyos aparentes objetivos eran lograr la felicidad de la sociedad, pero que terminaban cayendo en un bucle de corrupción, pobreza, control dictatorial y sumisión, que finalmente los llevaba a instaurar un control total de todos los aspectos de la vida, tal y como podemos ver hoy en día, con el gobierno de la China comunista. Eso es la distopía. Algo que Orwell retrató en 1984, al punto de que hoy en día muchos sociólogos hablan ya de la sociedad orwelliana. En esta obra aparecen conceptos como la policía del pensamiento, algo que ya se maneja en la sociedad china, y que ha sido puesta en práctica por el gobierno comunista de China, como manera de reprimir al pueblo de Hong Kong, con su tan publicitada ley de seguridad. Esta policía del pensamiento reprime a quienes no van en la línea del pensamiento único. La neolengua, tal y como China, intenta imponer el chino mandarín en las regiones de población mongola, o el lenguaje como otra forma de represión, al limitar su uso a conceptos que impone el poder, determinando que aquello que forma parte de la misma, no debe de ser expuesto, y, sobre todo, el llamado Gran Hermano, similar al control estatal que impone, por ejemplo, Venezuela sobre sus ciudadanos. Aquel que hace que los medios de comunicación manipulen la información, que limiten la capacidad de reflexión de los ciudadanos. Por lo cual se somete a la población a una estrecha vigilancia, la que, a su vez, no deja dar demasiados pasos en la dirección que se considera contraria a lo que dicta el régimen. Múltiples agendas, y múltiples sociedades, tanto en Occidente como en Oriente, manejaron a lo largo de los años, un control mental sobre sus ciudadanos, solo con el objetivo, de mantener el poder, y por ende, los beneficios asociados a esto. En 1915, el poderoso banquero David Rockefeller se convirtió en el máximo exponente mundial de la globalización, que no fue otra cosa que un intento de unificar a los diferentes poderes ocultos del planeta, en una misma gran agenda. El llamado Gobierno Único Mundial. Demoliendo a los estados y a las naciones, y fundiéndolos en una gran superestructura política, que no se encontraría bajo el control de la ciudadanía, sino bajo el control de grandes corporaciones transnacionales. La plana mayor del Estado comunista chino es un buen ejemplo de hecho, pues sus principales jerarcas tienen sus fortunas guardadas en los principales bancos del mundo, lo mismo podemos decir de muchos otros gobernantes. Hoy en día, los investigadores creen que el llamado gobierno en la sombra ha extendido sus tentáculos por todo el mundo, aprovechando la sed de poder de muchos gobernantes. Saltando de superpotencia en superpotencia, cuando cree que ha perdido influencia, o se ve amenazado por algún escándalo o por un líder fuerte. Una prueba de esto sería que, en 1923, John Rockefeller contrató a un equipo de asesores, con el único cometido de fichar para su empresa a individuos influyentes en distintos ámbitos del mundo. Para tal cometido creó la Fundación Rockefeller, que, desde su nacimiento, constituyó la fuente de financiación de los más importantes tanques de pensamiento del planeta. Asimismo, en China se crearon los llamados Institutos Confucio, que oficialmente sería un instituto no lucrativo, cuyo objetivo es promover la lengua y la cultura chinas, y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo a través de los institutos Confucio asociados, pero que ha sido acusada, en reiteradas ocasiones, de espionaje industrial y político, intervencionismo, y de reclutamiento ideológico, no solo de estudiantes, sino que también de profesores y científicos occidentales. Dichas organizaciones ejercen una influencia en gobiernos y medios de comunicación de todo el mundo.
periódicos, radios, televisoras, partidos políticos, universidades y otras instituciones, tanto públicas como privadas, reciben ayuda, y sobre todo, financiamiento de estas organizaciones. En este club selecto, también entrarían Planet Parenthood, Federation, y Open Society, las llamadas asociaciones de mejoramiento humano, para la esterilización voluntaria y también, para el financiamiento del aborto y los movimientos sociales adheridos a estos. Organizaciones que también se han visto relacionadas con laboratorios que se dedican a la investigación genética, como farmacéuticas, con células humanas. Ambas ligadas o de propiedad del magnate George Soros, sindicado por muchos, como uno de los líderes del plan de reducción de población, por medio de las malas políticas económicas, que llevan a la pobreza, y después a todos los demás problemas. Crean el problema y después ofrecen una solución que les favorece para sus planes. Todas las anteriores, asociadas estrechamente con la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, la Fundación Gates, junto con organismos como la ONU, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, esta última, financiada jugosamente por el Partido Comunista Chino, para quienes lo desconozcan, su director, el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue acusado públicamente en 2017, por sus compatriotas etíopes, de haber sido responsable, no solo de las muertes por 3 epidemias de cólera cuando fue ministro de Sanidad, en 2006, 2009 y 2011, sino, de haber participado en sistemáticas violaciones a los derechos humanos, además de represión política. Pues habría pertenecido al Frente de Liberación Popular de Tigray, de ideología marxista-leninista. Todo lo anteriores serían los creadores en las sombras de la llamada opinión pública y de la ideología dominante en la actualidad. Estos gobiernos en la sombra serían los responsables de lo que se ha bautizado como el efecto puerta giratoria. Prominentes miembros de estos tanques de pensamiento suelen terminar ocupando relevantes cargos políticos, académicos o en consejos de administración de empresas, para posteriormente ser reciclados dentro del mismo sistema, una vez logrado el objetivo para el que fueron promocionados en su momento. Se sabe que en la década de los 70, 6 años antes que China comenzara con su proceso de reestructuración económica, David Rockefeller decidió crear la mayor multinacional ideológica del planeta. Para esto, organizó una reunión de 2 días, el 23 y el 24 de julio de 1972, en su mansión de Pocantico Hills, situada a unos 40 kilómetros de Nueva York, a la que acudieron personas muy cercanas al banquero, como George Bundy, secretario de Seguridad Nacional, y director de la Fundación Ford, o Karl Carstens, que años después se convertiría en presidente de la República Federal de Alemania, además de otros prominentes políticos y financieros. El fin de dicha multinacional ideológica, bautizada como Comisión Trilateral, era sustituir la soberanía de los pueblos, por una élite de técnicos y financieros que gobierne en la sombra. Entre algunas de las artimañas que comenzaron a estudiarse, fue lo descrito por Kurt Lewis, director del Instituto Tavistock, y miembro de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Lewis puso en marcha ciertos estudios sobre los efectos de la presión social en los hábitos alimenticios de los niños. En su libro, La perspectiva temporal y la moral, Lewis desgrana parte de los objetivos de sus investigaciones. En uno de sus reveladores pasajes, podemos leer: una de las técnicas principales para destruir la moral por medio de una estrategia de terror, consiste en la siguiente técnica: que la persona no sepa con claridad en qué posición se encuentra, ni qué puede esperar. Si además se consigue confundir su estructura cognitiva sobre dicha posición, mediante decisiones poco claras, en cuanto a tomar medidas disciplinarias severas o proporcionar un trato amable, junto con la propagación de noticias contradictorias, es posible que la persona no llegue a saber siquiera si un plan en particular va a acercarla o a alejarla de su objetivo. Esto queda más claro, si lo comparamos, con el clima social imperante en los llamados disturbios sociales, declaración de pandemias, incertidumbre económica, y la consecuente pérdida de empleos. Se crea una falsa realidad, o se acrecienta algún tipo de desigualdad, mediante partidos políticos o medios de comunicación, posteriormente se azuza a los ciudadanos a que tomen participación en esto, lo cual en general, terminará en disturbios, destrucción y saqueos. Lo que genera, a su vez, un clima de incertidumbre, ansiedad y hasta de hambruna. En este clima enrarecido, los ciudadanos pueden ser fácilmente manipulados. Muchas de las actuales técnicas de control de masas fueron desarrolladas a partir de los trágicos acontecimientos ocurridos, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra.
tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética, como ya les he comentado en anteriores vídeos. En 1946, el antes mencionado Instituto Tavistock propuso a un grupo de psiquiatras del ejército de los Estados Unidos, entre los que destaca John Rawlings Rees, la creación de grupos de especialistas en salud mental, que pusiesen en marcha programas de control de las masas, empleando para esto las técnicas de modificación de conducta que el mismo Rawlings y sus colaboradores habían desarrollado. Rawlings defendía que el control social era absolutamente necesario para que la población acatase el orden económico y político tras la Segunda Guerra Mundial. Los especialistas de Tavistock comenzaron realizando un estudio preliminar sobre la neurosis de combate, causada sobre todo por los largos e intensos bombardeos de artillería. Algo similar a lo que las personas civiles experimentan en caso de ataques terroristas, saqueos, disturbios y crimen constante. La finalidad de la investigación consistía en hallar el llamado punto de ruptura del equilibrio psicológico de las personas sometidas a un estrés muy intenso. Los hallazgos de este y otros estudios similares, desarrollados en Tavistock durante los siguientes años, sirvieron para poner en marcha proyectos de control mental, tanto del individuo como de las masas. Todo lo anterior, conocido por otros grupos y agencias del mismo nivel, alrededor del mundo. Para terminar esta primera parte, les contaré un informe que se filtró a la prensa en 1967. Después de la muerte del presidente John F. Kennedy, el vicepresidente Lyndon Johnson, reunido en el búnker subterráneo de Iron Mountain, o Montaña de Hierro, con un grupo de políticos, militares y científicos, discutieron la posibilidad de sustituir el sistema de guerra, en el cual se basaba nuestro sistema político-económico, por un sistema de paz. Los expertos concluyeron que la propia naturaleza humana hacía inviable tal propuesta, puesto que quebrajaría uno de los principios del desarrollo de nuestra especie, la cual dice que el hombre post-neolítico destruye a los excedentes de la propia especie a través de la guerra. Por lo tanto, la economía de guerra debe continuar constituyendo la base sobre la que se asienta la civilización. He aquí entonces, que las sociedades secretas han concluido que la paz significaría el descontrol de la población y, por ende, la consiguiente pérdida de su propio poder sobre esta. Asimismo, han concluido que el permanente conflicto es el mejor método, no solo para una eficiente eliminación de la población sobrante, sino que funciona como un ecualizador de fuerzas, hasta que se decida comenzar todo desde cero. Muchas gracias por ver este canal, y un saludo cordial a todos mis suscriptores.